Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros, de verdad, en este día que llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, para todo el país, el mundo y sectores aledaños. Agradecemos mucho de verdad su presencia con nosotros. Miren, en el día de hoy yo tengo el grato honor que acudí, invitado por don Pepín Corripio, al homenaje que le formuló el Senado de la República a don José Luis Corripio Estrada, don Pepín, de quien yo me honro en ser su amigo de muchos años. Además que trabajo para el grupo, pero también su amigo, que me ha dispensado una amistad muy sincera fuera del ámbito laboral. Yo creo que este acto de reconocimiento a Pepín, cuya familia tiene más de un siglo ya en la República Dominicana, que es un dominicano, pero además es un empresario que ha respetado las reglas del capitalismo. ¿Cuáles son esas reglas básicas? El competir con prácticas leales empresariales. No quiere decir que las empresas de nuestro amigo Pepín Corripio no participan para tener utilidades, ganar. Tienen más de 13.000 empleados y atienden a más de 300.000 clientes y relacionados y suplidores. Ese señor que está ahí es un manto de sabiduría que uno tiene que aprender. Siempre ha contribuido con los mejores intereses del pueblo dominicano en sentido general, con su democracia, con su libertad de expresión. Yo quiero decirle a ustedes, queridos amigos y amigas, que yo debo tener más de 20 años. Yo tengo 38 años trabajando en el periódico El Nacional, que no lo he dejado nunca, incluso, admito, violentando una ley cuando fui fiscal, ayudante de fiscal. Tomé un receso, pero me mantuve siempre en el periódico. Y yo debo tener de continuo, porque lo era antes, compartido con Cabito Botró, apreciado amigo, yo debo tener más de 20, 25 años de manera ininterrumpida, día por día, siendo el editorialista del periódico El Nacional. Y yo le confieso, por mis hijos, que nunca en esos 25 años he recibido una llamada de Pepín Corripio, ni antes diciéndome hacia dónde debo escribir un editorial, ni después diciéndome que el editorial estuvo mal encauzado, que le afectó sus intereses, nada. Y eso, con toda razón, el Senado de la República le reconoce sus aportes a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. El director del periódico, Bolívar Díaz, es el único que puede hablar conmigo y tratar los temas que tenemos pendientes, y porque él es el director del periódico. Tampoco nunca me ha dicho en esta dirección o no. Puede sugerirme un tema. Orión, este tema parece que está muy alto. En principalía, en la jornada del día, uno escribe el editorial de un día antes para el otro. Si es muy importante, lo escribe, el periódico de nosotros es vespertino, de manera que lo podemos escribir bien temprano en la mañana, pero generalmente es el día antes. Tampoco, no he recibido nunca. El maestro del periodismo que a mí me formó, Radamés Gómez Pepín, tenía una forma, porque él no le gustaba tampoco que sus colaboradores más cercanos se creyeran con un poder que pudieran hacer lo que le diera la gana. Cuando yo le llevaba un editorial, sin él haberme dado la pauta del tema, yo le decía 10 y tanto de la mañana, cuando el periodismo escrito tenía toda su fuerza, su fortaleza, me decía, yo le decía, mira Radamés, ahí está el editorial, ¿qué tema escribiste de tal tema? Mira, revísalo. No, mándalo, tú no eres loco. La expresión tú no eres loco es para él, fue para él, que en paz descanse. Yo confío en ti. Sabía que ahí no había ninguna maraña ni ninguna cosa rara.
Y Pepín Corripio, yo entré al periódico en el 1984 y hasta el día de hoy yo no he recibido ningún tipo de llamada como reportero, como editor de opinión, ni nada de Pepín Corripio. Y con nuestros superiores, Bolívar Díaz Gómez, el director actual, y Cuchito Álvarez, que fue mi director, el primer director que tuve en el Nacional, y Radamés Gómez Pepín. Con Radamés se podía pelear, porque Radamés era muy rápido las cosas. Y con Cuchito Álvarez eran los consejos que daba un gran maestro del periodismo dominicano. Por ejemplo, un día, un tiempo de eso, a mí se me ocurrió con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas en los barrios. Obviamente incluía el barrio Capotillo y hubo una información de primera página, principal titular: en Capotillo la droga se vende como pan caliente. Yo iba a continuar mi trabajo de eso. Cuando fui al barrio Capotillo, en un sitio, estamos en un colmado, llegan dos tipos, uno en un carro de esos que se usaba mucho antes los amigos narcos, y otro en una motora grande. Yo era profesor de escuela también, de escuela pública, y uno me dice, me saludan, profesor, me brindan una cerveza del colmado, finalmente me dicen, yo tenía dos reportajes que estaba publicando en Nacional, dos series de reportajes, una era de los hospitales, la carencia en los hospitales públicos, y otro era de las drogas. Me dediqué a hacer esos reportajes. Y el señor que tenía una pistola atrás, el de la motora, me dijo, profesor, dedíquese a su reportaje de hospitales. Deje lo otro, porque en eso estamos trabajando nosotros. Y el tipo de droga que se estaba introduciendo en los barrios, en algunos sitios distribuyéndola gratis para crear consumo, estamos hablando 1985, 86, por ahí, 83, no me acuerdo. Pero le decían la reina. Fue un cargamento de droga que posteriormente el presidente Salvador Jorge Blanco presentó desde el Palacio Nacional, era el presidente de la República, sentado al borde de su escritorio, y la droga, una parte de enseñando la droga que había incautado el gobierno, estaba en un lado de él. Le decían la reina y era de una calidad excepcional. Y meses después fui a Nueva York y me enteré que esa era la droga que circulaba en los Estados Unidos. ¿Qué me dijo Cuchito Álvarez cuando yo le hablé de eso? Iba a hacer una nota de la amenaza, que sé yo cuánto. Me dice, mira, ellos tienen razón, Orión, deja eso. Tú sabes lo que va a pasar, que si a ti te matan o pasa algo, el editorial va a ser un párrafo de tuyo, tal vez dos. De ahí no va a pasar y a ti se te va a olvidar tu vida. Eso va a continuar con o sin ti. Así que, como dijo ese señor, tú déjame ese trabajo y trabaja solo los hospitales y lo demás que te pongamos aquí. Y así fue. Ese era el Cuchito Álvarez. Y se lo agradezco. De verdad que se lo agradezco, porque quién sabe, imagina lo que me hubiera pasado. Radamés fuerte, pero al mismo tiempo solidario con sus periodistas. Solidario con sus periodistas. Todas las quejas que recibía de sectores que el periódico era pugnaz, denunciaba todas las situaciones difíciles. La libertad de prensa le debe mucho al Nacional, le debe mucho al Nacional. Pero un señor que compró ese periódico en, creo que, 3 millones de dólares, se llama Pepín Corripio, jamás en la vida ha referido cambiar, modificar la política que los directores y el personal del periódico imprimen a ese periódico. Lo mismo que en el Listín Diario de hoy, que en el periódico El Día. Obviamente que ustedes me van a decir, los periodistas no somos locos, como decía Radamés. Yo no voy a escribir, no puedo escribir contra los intereses fundamentales del grupo Corripio. Imposible. O sea, yo no soy loco. Es verdad que no soy loco, que no soy loco.
como decía Radamés Gómez, tú no eres loco, es verdad. Pero sí todos los temas generales de la nación, si no atacamos el grupo Corripio, tampoco lo promovemos. ¿Se entiende? Entonces, yo me uní hoy con mucho entusiasmo a la iniciativa del presidente del Senado, don Eduardo Estrella, por eso, porque yo sí creo que Pepín Corripio le ha brindado a este país. Primero le ha dado una escuela de cómo deben ser los empresarios dominicanos desde el punto de vista ético. No quiere decir que no sean agresivos en los negocios, no quiere decir que cuando trabajen en un frente, la competencia la disminuyen con pero con el trabajo. Los capitales se enfrentan, pero no ahogan por la izquierda, no se aprovechan del Estado para hacer daño a la competencia o para hacer el binomio que se llama de corrupto en el gobierno y corruptores en el sector privado. Esa es la diferencia. Si usted no cree en el capital, bueno, pues ese es su problema. Ahora, usted tiene que establecer que Pepín Corripio ha labrado un nombre que hoy es objeto de admiración por parte del pueblo dominicano. Eso es lo que quería señalarle. Y le voy a decir una cosa. Pepín Corripio ha dicho que nosotros lo que somos es administradores de bienes que se van a quedar en el mundo, que nosotros no nos lo vamos a llevar. Por consiguiente, lo que tenemos es la calidad para administrar los bienes, multiplicarlos si fuera necesario, pero de ahí no va a pasar nada, porque nos vamos a morir y se van a quedar los bienes. Pero lo que uno preserva, queridos amigos y amigas, es el buen nombre. Se puede decirse que en la antigüedad, el duelo era la expresión de la defensa de la buena fama o el buen nombre que defendía cada ciudadano honorable. Honorable no por su posición en las relaciones de producción, sino honorable porque tenía un comportamiento que la sociedad entendía honorable. Por eso era el duelo, que ya no existe, el duelo está prohibido. El duelo era, usted me ofendió mi buen nombre, mi dignidad, yo le envío a su casa a un padrino, el padrino le dice, mire, en nombre de fulano de tal, le está señalando que en virtud de la ofensa en que usted incurrió contra él considera, lo convoca a un duelo a tal hora, tal día, y que elija a su padrino para nosotros establecer qué tipo de armas y en qué circunstancias se va a producir ese duelo. Y ese duelo se eximía de responsabilidad penal si confluían todos los elementos constitutivos de igualdad en el debate, en el duelo. De esa manera se llegaba a la buena fama hace tiempo, ya prohibido en todos los textos penales del mundo. Pero el pueblo dominicano, en los barrios, defendían también el buen nombre. El que le decía las palabras más difíciles eran prostituta a las mujeres y ladrón a los hombres. Eso conllevaba necesariamente una acción de defensa en el terreno que fuera de la persona agraviada. Tanto así que siendo uno niño, los viejos le decían a todos los muchachos y muchachas, principalmente a los hombres, el que te diga tal cosa, parte lo que yo tengo los 5.75 de la multa. Porque no sé por qué eran 5.75 de multa a quien incurría en delitos e infería daños corporales curables antes de los 10 días. 5 pesos 75 centavos era la multa. Hoy navegamos por las calles, en las redes nos dicen ladrón, no a mí, yo no estoy hablando a mí, digo yo todo el mundo así. No es nada que te digan ladrón, no es nada que te digan que tú saliste de una muchacha de su casa, de su familia, que está con otro, no es nada que se diga. O sea, la buena fama de la que habla la Constitución de la República, de la que habla el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la buena fama de la gente, como que ya no importa. Por eso es tan importante este homenaje que le hizo el Senado de la República a don Pepín Corripio. Por eso. Porque nosotros tenemos que aprender, queridos amigos y amigas, a retornar a cuidar, a custodiar
el buen nombre. Pero para custodiar el buen nombre, primero tenemos nosotros que tener un buen nombre. Usted no puede defender un nombre que esté teñido, que esté infectado, que tenga heridas graves de naturaleza ética y moral, no lo puede hacer. Entonces, primero, vamos a bañarnos con cloro, todo el mundo, con cloro. Ponernos a secar, que no vea la gente, y luego usted sale y dice, es mi buen nombre que yo voy a defender, mi buen nombre. Pepín Corripio, la sociedad dominicana, admira su buen nombre, que se labra durante los años. Fulano de tal, ese señor era un hombre serio. Un conjunto de valores que descolló, que nada tienen que ver las papeletas. Eso es lo que nosotros tenemos, y por eso dediqué este tiempo a que ustedes no me lo pidieran a hablar del homenaje a Pepín Corripio, a quien muy humildemente felicito por ese bien ganado homenaje que le ha sido formulado hoy por el Senado de la República. Muy bien. Señores, el cólera en Haití. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 10 años, o sea, los otros días, como dicen los viejos, los otros días, en Haití el cólera mató a más de 10.000 personas. El cólera fue ingresado a Haití por una tropa, creo, de un país africano, que formaba parte de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas que estaban en misión en Haití. Uno de esos, no sé, del Senegal, no me acuerdo de dónde, una patrulla, uno tenía cólera y infectó y había, luego ocurrió el terremoto y lo demás. El terremoto se llevó más de 200.000 personas, mató a más de 200.000 personas, y el cólera más de 10.000 personas. En la República Dominicana hubo centenares de personas infectadas de cólera y murieron tal vez decenas de personas, y al Estado Dominicano le costó afrontar esa epidemia mucho más de 2.500 millones de pesos. Hoy yo quiero llamarle la atención a ustedes de lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud acaba de denunciar, primero, que el cólera ha matado mucho más de 8 personas, como dicen las autoridades de Haití. Segundo, que el brote, porque no es una epidemia todavía, el brote de cólera que se ha producido en los 2 barrios principales de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Dice la OMS que no han podido penetrar a esos barrios a atender a las personas infectadas porque no lo dejan ingresar las bandas de delincuentes que afectan a Haití. Perdón. Entonces, dicen que el cólera, con un medicamento a tiempo, se puede curar. El cólera es una diarrea pertinaz producida por un parásito que, qué sé yo, una ameba, no sé cómo le dicen, que camina, que se produce, que se multiplica en aguas contaminadas y en las heces de quienes los tienen la infección. No han podido ingresar. La OMS dice que puede producirse una catástrofe en Haití sanitaria. Entonces yo, con permiso de lo que acusan a uno de anti-haitiano y demás cosas, perdón, yo solamente sugiero la frontera, 392 kilómetros, frontera terrestre, tiene que tener un cordón, mírenlo ahí. OMS advierte que el número de víctimas del cólera de Haití podría aumentar. Tiene que tener un cordón militar para que no nos infectemos de las bandas armadas que tienen Haití, una de las cuales ya vimos una expresión en las instalaciones de la zona franca binacional de Dajabón y con el poblado de al lado, Juana Méndez de Haití, que por cierto, creo que fue Consuelo Desprader que ayer difundió un programa de un individuo
haitiano, individuo le voy a decir, que señala que el ejército dominicano invadió Haití porque llegó a una instalación de capital dominicano que tiene una parte física de los 17 edificios del lado dominicano y también del lado haitiano. Lo que se puede decir es que los militares ingresaron a la parte dominicana. Lo segundo, critica las tanquetas, los policías, los militares que están cuidando la frontera, como si le importara eso a ellos. No critica las bandas de delincuentes, narcotraficantes que están del lado haitiano, sino que critica que nosotros cuidemos la frontera. Pues para el carajo se van. La frontera tiene que cuidarse. El primer hilo de custodia de la frontera terrestre dominicana es de naturaleza militar, porque lo que hay en Haití es la anarquía total. El segundo hilo es de naturaleza migratoria. Prever, las autoridades no pueden. Todo el que ingrese y se quiera quedar de este lado, que no esté en los mercados binacionales, que quiera pasar a uno de los puestos de chequeo, tienen que ser devueltos inmediatamente a Haití. Así mismo. El tercer hilo es sanitario, para evitar que el cólera pase por Haití. Ya van 3 hilos de protección. El cólera y cualquier otra enfermedad que en Haití no puede ser controlada porque los hospitales están cerrados, la mayoría de los hospitales, porque no tienen luz, porque las bandas tomaron control de los centros de abastecimiento de combustible. Y lo que ha pedido organismos internacionales es que se haga un corredor humanitario para que le lleven combustible, para que operen los equipos de los hospitales y las bombas que limpian el agua. El agua que están consumiendo los haitianos en este momento debe estar contaminada porque no están funcionando los acueductos. Entonces, el cuarto hilo es el hilo fitosanitario. Fitosanitario, ¿qué quiere decir eso? Para que no entren plagas a la agricultura y a la pecuaria dominicana, porque tampoco hay control en eso en la parte de Haití. ¿Cómo se lo digo? Bueno, ustedes saben que tuvimos la fiebre porcina africana. Prácticamente más del 60% de la población porcina ha sido eliminada. Solo quedan los cerdos de las granjas que están habilitadas formalmente, pero todos los cerdos de traspatio ya fueron eliminados. ¿Por qué? ¿Dónde ustedes creen que se originó la fiebre porcina? En Montecristi, en la franja norte de la frontera. Con más palabras, magistrado, porque yo le digo eso, usted debe entender qué pasó. Las pérdidas del sector porcino, incalculable. Entonces, esos 4 hilos tienen que ser, guste o no le guste a la parte haitiana. Primer hilo militar, segundo hilo migratorio, tercer hilo sanitario y cuarto hilo fitosanitario. Desde Pedernales hasta Montecristi. Y además, los puntos aduanales, los puertos y los aeropuertos tienen que tener esos 4 hilos. Y los puntos de control en las carreteras. Punto. Ya, no vamos a pelear más, vamos a hacer eso. No hay guerra con Haití, no es verdad. El ejército dominicano no tiene por qué ni armarse ni desarmarse. Ese es el ejército dominicano. Y le quiero decir a los que pregonan que aquí hay un odio anti-haitiano, quiero reflexionar sobre esto. Miren, parece que no fue nada que degollaran. Yo no quiero decirle a esta hora el tipo de asesinato que se cometió en Puerto Plata. Pues no voy a decírselo a ustedes así, pero fueron degollados. Busquen en el diccionario lo que significa degollar. Segundo, ninguno de nosotros, nadie de dominicano de buen juicio, apoya que a personas que no están involucradas en esa situación, ni a ninguna otra, porque nadie puede tomar la justicia por su mano, le quemen sus casuchas, sus pertenencias. Ahora, cuando se dan 2 casos como eso, si usted quiere explicarlo desde el punto de vista sociológico, no penal,
Usted lo puede comprender uno respecto del otro. Ahora, si usted quita y dice, bueno, lo mataron ahí supuestamente un haitiano, que sé yo qué, lo degollaron, mi hijo, lo degollaron, se llevaron. Y la persona que estaba ahí, que llevaba 15 días, por tanto, no se puede publicar que era por falta de pago, porque a diablo. Degolló una gente por 15 días de trabajo, a 3 personas. ¿Qué carajo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no minimice ese atroz asesinato, triple asesinato. Vamos a condenar que comunitarios la emprendieran contra familias haitianas asentadas en la zona. Lo condenamos enérgicamente, pero para el carajo ustedes también, si creen, las personas que nos dicen antihaitianos, que nosotros no vamos a callar con ese atroz crimen, que no fue cometido por dominicanos. Punto. Sí, condenamos las agresiones contra familias que no están involucradas contra esas cosas, ni que estuvieran involucradas, porque eso tiene que participar en la autoridad, en apresar a quien sea. Ahora, no nos dejen que no nos vamos a callar diciendo que eso fue un crimen atroz, típico de ese tipo de personas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Hoy están, hoy entierran al tío del general Soto Jiménez. Ayer, creo que esta mañana ya sepultaron a la señora, maestra, una señora. Pero bien, no nos digan que nosotros no vamos a tener un resabio por ese triple crimen, por favor. ¿A dónde que ustedes quieren llegar, carajo? Bueno, he dicho esto sobre Haití. Ahora yo quiero decir que el presidente Luis Abinader ha ordenado al Ministerio de Administración Pública realizar una auditoría sobre la cantidad de empleados en el Ministerio de Educación. Yo no quiero decirlo de esta manera, pero a mí me parece que nuestro buen amigo Roberto Fulcar en un momento creyó lo que sus antecesores creyeron también, sus antecesores como ministro, que ese ministerio tiene que fabricar a un candidato presidencial. Y eso no puede ser. En el Ministerio de Educación tienen que estar los maestros o los técnicos en educación, pero que de verdad estén alejados de la política partidaria. Si no, donde solamente en la sede central del Ministerio de Educación hay más de 8.000 colaboradores. Dicen que usted tose y salen 2 corriendo por un lado. Cualquiera que llegue ahí, que no tenga la vocación para promover la educación, se va a promover a sí mismo, va a terminar. Yo soy el próximo candidato, o para el año que se yo. Todos jóvenes acabados de llegar a la política, lo formaron ministros de Educación y ya eran candidatos a las presidencias de la República de Educación. ¿Pero qué es esto? Y veteranos también. Educación no puede formar presidente, educación tiene que formar maestro y promover la educación básica preuniversitaria. El Ministerio de Educación Superior promueve la educación superior. Entonces, ustedes saben lo que es el 4% de la educación que se esté manejando. Y sucedáneamente el desayuno y la merienda y almuerzo escolar. Miles de millones de pesos. No, eso no debe ser. Dice el ministro actual, y nos vamos a ir a un cambio, ¿verdad? Dice el ministro actual que van a entregarle el informe al presidente una vez el Ministerio de Administración Pública lo establezca. Bueno, vamos a esperar, pero la verdad es que ahí no nos puede ni hablar. Vámonos a un cambio, señores.
Muy bien, mis amigos, gracias por quedarse con nosotros, gracias por estar con nosotros. Miren, en YouTube está Teleradio América, si ustedes van a cualquier sitio, en su celulares la colocan y ahí está el programa, pero muy bien, magnífico y extraordinariamente bien. Pueden poner en su computadora, en su celular, donde ustedes lo consideren conveniente. Se ve magnífico y extraordinario. De manera que ustedes, si salen a algún sitio, sigan el programa por su celular. Miren, el Banco Central ofreció el informe sobre desempeño de la economía en el periodo enero-agosto. Quiere decir los primeros 8 meses de este año 2023. Es buena la noticia de que la economía en agosto, el mes de agosto, tuvo un desempeño en crecimiento de 5.4%. Y acumulado desde enero a agosto, es decir, en los 8 meses que lleva el año, enero a agosto, el crecimiento de la economía fue de 5.5% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que se mantiene alrededor del potencial de la economía. Y eso es una buena noticia, sobre todo en el contexto en que se ofrece, porque todavía la situación internacional no pinta buena. Hay una noticia, digamos yo, una opinión que se expandió mucho a nivel internacional, y es que se señala el peligro que representa que los bancos centrales en el mundo aumenten muy frecuentemente el tipo de interés de referencia, los bancos centrales. Lo hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, lo hace el Banco Central Europeo, lo hacen también los chinos, qué sé yo, todo el mundo, en América Latina, todos los bancos, incluido el Banco Central de la República Dominicana. Pero eso, queridos amigos y amigas, es como la canción aquella: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me mata, sin ti porque me muero. Si los bancos centrales no aumentan la tasa de referencia luego de haber tenido un periodo de más de un año de expansión económica, es decir, inyectando dinero a la economía como en los Estados Unidos, dicen que la Casa Blanca y la Reserva Federal se excedieron en la cantidad de recursos que inyectaron a la economía durante la pandemia. De hecho, nunca se había visto tanta remesa en la República Dominicana, porque fue mucho dinero que hubo en transferencias sociales, desde la Reserva Federal y el gobierno central de los Estados Unidos hacia toda la población y las pequeñas empresas y los distintos sectores productivos de la nación. Fue mucho dinero. Ahora, después de pasada la pandemia, los efectos fundamentales de la pandemia, lo que hacen es recoger ese dinero. De hecho, en la República Dominicana, el Banco Central puso a circular durante la pandemia 215.000 millones de pesos, aproximadamente. Eso reactivó la economía, reactivó la pequeña y la mediana empresa en forma más moderada, pero la industria, la agroindustria, los sectores de exportación e importación, se recuperaron, porque también el gobierno hizo transferencia directa hacia las empresas para financiar parte de los salarios de los trabajadores que habían quedado suspendidos a causa de la pandemia. Recuerden ustedes que la economía se desmanteló hasta estar el 37% por debajo. Eso es mucho, o sea, se cerró todo. Luego comenzó y la economía fue recuperándose. Cuando la economía comenzó a recuperarse en el periodo post-pandemia, el Banco Central inicia el desmonte de su política de expansión de la economía, que no es más que expansión del circulante. Es decir, autorizó a los bancos a tomar recursos que estaban, lo que le llaman los bancos, estaban
recursos de garantía. Lo sacaron, también recursos del Banco Central, y con eso se prestó a todos los sectores productivos y a los hogares a una tasa de no más de un 8%. 215.000 millones de pesos no pueden estar circulando en una economía que ya se recupere. Es como si usted comience a darle vigor, mucha vitamina, llega un momento en que no, porque va a explotar el cuerpo humano, entonces hay que reducirle. Entonces, el Banco Central llegó a sacar 70, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos del circulante, y en la medida en que la gente iba abonando a los préstamos, las empresas, las personas físicas, a los préstamos bancarios, inmediatamente ese dinero iba a la represa que tienen los bancos y a las arcas del Banco Central. No volvían a la economía. Muy bien. Pero eso no bastaba, todavía la economía estaba sobrecalentada. Cuando una economía se sobrecalienta, ¿cuál es el efecto principal? Inflación. Es decir, la demanda es más acelerada que la oferta. Y en consecuencia, cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio sube. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Pero como no había una oferta que aumentara y una demanda estaba alta porque se le había inflado dinero en la economía, en el circulante, había dinero en la economía, entonces lo que se hace es que se retire el dinero para que la demanda se adecue a la oferta y baje el tipo de inflación, el nivel de inflación, que llegó a estar 13% aquí, y el Banco Central ha ido operando un tipo de política monetaria que 8% debe estar, creo yo, interanual, y muy bajo, tanto así que el Banco Central ha dicho que en el 2023 las previsiones son que se retorne a la meta de 4 más 1 menos 1, es decir, que esté entre 4% la inflación al 5%. O si la quiere mejor, entre 4.9% al 5.5%. Por ahí debe estar la inflación para el 2023. Pero bien, hubo la necesidad de aumentar la tasa de interés de referencia, se llama tasa repo, la que los bancos central, el Banco Central con los bancos, la overnight, así se llama, yo no soy muy bueno en eso, entre bancos. ¿Para qué esa tasa de referencia? Ya van 8.25 indicativos en su tasa de incremento. El dinero se encarece. Si el dinero se encarece, es obvio, eso es elemental, que no hay que ser economista, la economía baja, porque no hay tanto dinero para promover actividades económicas, porque el dinero está caro. ¿Para qué el dinero está caro? Para bajarle intensidad a la oferta de bienes y servicios. Si usted va ahora a un banco, usted debe saber que no va a encontrar dinero barato, relativamente barato como estaba antes. Va a encontrar un dinero competitivo en el mercado, con precio competitivo. ¿De acuerdo? Entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos hizo lo mismo. Y dice el James Powell, se llama, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que van a continuar elevando la tasa de referencia. Eso tiene, yo se lo he explicado a ustedes otras veces, varios efectos. Uno de los efectos es en la carestía del servicio de la deuda. ¿Por qué? Bueno, porque en el presupuesto general del Estado del 2023 hay un déficit que se proyecta en un 3%. Es decir, se va a gastar más que lo que va a ingresar. Hay una relación negativa entre el ingreso que va a tener el Estado proyectado y el gasto, que es una ley que va a tener el Estado. Ellos lo estiman en un 3%, puede ser más. Entonces, ¿dónde que está ese meollo en el presupuesto? Bueno, en el servicio de la deuda.
el gobierno tiene que casi el 23% de todo el presupuesto, el monto del presupuesto, va a pagar intereses y adelanto de capital. Pero ese mismo dinero está señalado en una ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir bonos por esa cantidad, porque ese dinero que se va a pagar no está dentro del presupuesto, ese va a bonos que el Ministerio de Hacienda lo coloca en los mercados internacionales, bonos soberanos, y como la Reserva Federal de los Estados Unidos ha incrementado la tasa de interés, los bonos del Tesoro americano son más atractivos en este momento que los riesgos que se toman los capitales en ir a comprar, a adquirir bonos de los países de América Latina, que siempre tienen un riesgo mayor. Cuando el bono estaba muy bajo, casi a 0, décima de punto, no sé, 1 punto, 2 puntos, el bono del Tesoro americano a 5 años, todos los capitales iban a América Latina a buscar nichos que le proveyeran mayor rentabilidad. Y ahí estábamos nosotros. Entonces bajaba. Ahora, para que fluyan capitales hacia esos mercados financieros de oferta de bonos de América Latina, que tiene un nivel de riesgo país más alto, el bono más seguro es el bono americano, el bono del Tesoro americano, el más seguro en el mundo. Entonces, para competir con ese bono, para impedir que sea un fondo de inversiones de pensiones de los Estados Unidos, fondo de inversión de cualquiera que estén ahí de los Estados Unidos, para ese dinero yo llevarlo a ese nicho de riesgo en América Latina, tienen que darme muy alto, la tasa de interés mucho más alto de lo que me daban antes. Entonces eso obviamente encarece la deuda externa dominicana y encarece el ejercicio del presupuesto general del Estado del año 2023. Entonces, por esa y por 1000 razones más, la economía dominicana debería estar bajando y no subiendo. Ahora, ¿por qué la economía dominicana está en un 5.5% en este momento y su previsión es que se mantenga alrededor de ese potencial? Porque la economía dominicana es diversificada y están ingresando dólares que no necesariamente van a ser los dólares que se colocan en bonos en los mercados financieros, sino los 6.000 millones hasta ahora, hasta agosto, por el lado del turismo, posiblemente esa cantidad o una mucho mayor por remesa, la inversión extranjera directa y las monedas, las divisas que se obtienen a través de la manufactura de zonas francas y de la manufactura local exportadora, por exportación. Ahí pueden haber más de 30.000 millones de dólares en el año y eso da para financiar la economía dominicana. Eso no ocurre en economía como la de El Salvador, como la economía de Nicaragua, como la economía de Guatemala, de Honduras. Es más, yo creo, y a reserva de confirmarlo, que ni la economía de Costa Rica puede tener unos ingresos en proporción a su producto, es como en su casa. ¿Cuánto me ingresa? Ah, pero a Juanito le ingresa más que sí, pero la riqueza de Juanito, de la familia de Juanito, es 3 veces o 2 veces la tuya. Por tanto, si a él le ingresan más en proporción a su riqueza, a ti te está ingresando más. En proporción al Producto Interno Bruto, la economía dominicana es más resiliente que cualquiera de las economías que yo le acabo de mencionar, del mismo tamaño de la nuestra. Por tanto, la infección de la inflación es otra cosa, porque los bancos centrales elevan la tasa de interés de referencia para bajar la inflación, pero la inflación importada le da golpe. Por ejemplo, hoy se reúne la Organización de Países Productores de Petróleo para anunciar que van a reducir
la producción de petróleo. Y esa es la OPEP más Rusia más Indonesia, grandes productores de petróleo. Si reducen, ya hay pánico en Wall Street, en los Estados Unidos, porque eso encarece todo el proceso manufacturero industrial de toda esa gran economía de los Estados Unidos y del mundo y de nosotros. Cuando se dice que los países de la Comunidad Europea andan buscando gas natural al precio altísimo porque su economía lo puede pagar, eso indica que el gas natural como elemento importante para determinar el curso de la economía dominicana va a estar muy por encima del precio, por ejemplo, de este año o del año pasado. Eso te indica que nosotros vamos a tener un sector eléctrico más encarecido. Por tanto, vamos a tener una transferencia desde el gobierno central a su sector eléctrico mucho mayor a los 1.500 millones de dólares promedio que se habla siempre para subsidiar el déficit que se corresponde con la energía que compran las distribuidoras y esa misma energía cómo la venden y la distribuyen a nosotros los consumidores de electricidad, que siempre pierden entre un 30 a un 35%. Ese es el reflejo del dinero que tiene que pagar el gobierno a los generadores. Y eso en los últimos 10 años, 11 años, lleva 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares no lo ocupa en un año, en 2 años, el sector, todo el ingreso del sector turismo a la República Dominicana. Es para que ustedes sepan que nosotros tenemos daños colaterales muy serios en la economía, que han sido aliviados en medida muy tangible por parte de las políticas monetarias que ha adoptado el banco emisor y las autoridades monetarias. Diablo, si yo expliqué esto, ni yo mismo entendí lo que dije, pero más o menos por ahí es que vamos. Por tanto, lo que quiero decirle es que la economía va bien en un contexto de incertidumbre internacional. ¿Ustedes entienden eso? Si yo estoy bien, pero no sé si me van a botar del trabajo. Yo estoy ganando, pero ayer me dijeron que van a reducir en el trabajo. Esa incertidumbre que usted tiene en su casa a veces, esa incertidumbre la tiene la economía, pero no internamente, sino más bien externamente. Bueno, señores, yo hablé muchísimo disparate hoy, así que gracias. Gracias por haberme escuchado y ojalá me hayan entendido. No porque ustedes no entiendan, sino porque yo no he explicado tan bien como lo hubiese querido. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Mañana estaremos de nuevo con ustedes en A Rajatabla. A Rajatabla mañana. Gracias a Dios, señores, con la gracia de Dios. Nos vemos.